hacer la revisión. Claro. Bien. Terminamos con cobre, ¿cierto? Sí, ya. No les subí material, se los subo hoy día sin falta porque se me olvidó el programa. Así que mientras tanto vamos a dar una mirada al texto que ustedes van a estudiar. Lo que les voy a subir después es un texto con una serie de preguntas sobre, para que sea un estudio guiado, digamos, de ese texto sobre aluminio. ¿Ya? Y mientras tanto, entonces vamos a dar una mirada a esta presentación un poquito. ¿Ya? Dentro de las características del aluminio y del por qué industrialmente tan interesante, justamente por su baja densidad. Ustedes saben que son muy livianitos, 2,7 gramos por centímetro cúbico. Si la comparan con la del acero, de los materiales que se utilizan en ingeniería, es uno de los más livianos, justamente. El magnesio y el litio son más livianos que el aluminio. ¿Ya? Alto coeficiente de dilatación, tiene lógica, ¿no? Tiene un bajo punto de fusión, por lo tanto, ya, de acuerdo con lo que aprendimos por ahí en la primera parte, tiene sentido. Su elevada resistencia a la corrosión se la debe a que en realidad se corrode con mucha rapidez, pero forma una capa de alúmina no porosa, adherente, ¿ya? Y por lo tanto se detiene de inmediato. ¿Ok? ¿Ya? Tiene buena conductividad eléctrica comparado con el cobre, obviamente que es bastante más baja, pero es muy buena conductividad eléctrica, y por eso que se la utiliza, por ejemplo, el aluminio puro en cableados de alta tensión. Disculpe, ¿me podría recordar a qué se refiere el coeficiente de dilatación? ¿Quién le puede recordar al colega que se refiere al coeficiente de dilatación? Explícale al colega. En la expansión lineal, el coeficiente de dilatación lineal, que se usa un material suscrito todos los materiales cuando se expanden, cuando se calientan, se van expandiendo, ¿cierto? ¿Ya? Y el cuánto se expanden depende justamente de ese coeficiente ¿cómo se llama? De dilatación, ¿ya? Y nosotros dijimos que en su momento que eso era inversamente proporcional justamente al ¿a qué era inversamente proporcional? Inversamente proporcional, ¿ya? Pero ¿cuál es la propiedad básica, digamos, a la cual está relacionado? Energía de enlace. Fuerza de enlace. ¿Okay? Cuanto menor la fuerza de enlace, menor el punto de fusión, mayor el coeficiente de dilatación. ¿Ya? Y así como tiene una elevada conductividad eléctrica, también tiene una conductividad térmica bastante alta también, ¿no? Reflectante, FCC, ya no cambia, ¿okay? No cambia. ¿Por qué estará asociado eso a un uso? Dice uso en propiedades criogénicas. ¿Qué tiene que ver que sea FCC con que se pueda utilizar? Está mal escrito eso, uso en propiedades criogénicas, no, uso en criogenia, digamos, ¿no? No tiene temperatura de transición dúctil frágil, ¿ya? Muy dúctil, bajo límite de fluencia en general, ¿ya? Buena conformabilidad por la misma ductilidad, ¿ya? Ustedes saben que hay hasta papel de aluminio,
Hubo algunos locos algunos años atrás que estuvieron intentando hacer eso con el cobre, a ver si con el cobre no se llega hasta lámina gruesa, no es imposible. Cuando se habla de las propiedades específicas, las definimos nosotros en algún minuto hablando de fundiciones justamente. Ya la razón resistencia a peso, ¿se acuerdan? ¿Ya? Dijimos, ¿qué fundición tenía una buena razón resistencia a peso? La nodular, ¿ya? Fundición nodular, ¿ok? ¿Ya? El aluminio con su baja densidad, al hacer la razón resistencia a peso también es bastante bueno, lo cual lo hace importante porque de repente entonces tú puedes hacer una flecha, un eje, cualquier cosa que tenga que resistir, lo hace bastante grueso y es suficiente, ¿no? Se anodizan, te han visto los ventanales, por ejemplo, anodizados, ¿cierto? Con distintos colores, ¿ya? Cafecito o un poquito más negro, etc., ¿no? ¿Okay? No generan chispas. Una vez más, en relación al peso, tienen buena rigidez. Per se, no lo es tanto, ¿no? El módulo de Young son 70.000 kilogramos por milímetro cuadrado, comparado con el del acero, ya es bastante más bajo, obviamente, pero una vez más, si lo dividimos por la densidad, entonces tiene buena rigidez, buen módulo elástico, baja resistencia a la fatiga, baja resistencia a elevadas temperaturas, obvio, si se dilata con facilidad, se funde a bajas temperaturas, entonces lo calienta y pierde, ¿ya? Lo cual lo hace conformable por otra parte en caliente con facilidad. ¿Cómo aumentar la resistencia del aluminio? Por amplitud, fundamentalmente. ¿Okay? ¿Qué es amplitud? No lo recuerdo. No es eso. ¿Amplitud? ¿No? ¿Amplitud? No lo recuerdo. ¿Ah? ¿Amplitud? No precisamente, pero está relacionado con eso. Es la deformación que adquiere un material justamente cuando se somete a trabajo en frío y en la estructura deformada, ¿no? Que se endurece, entonces lo que está diciendo es endurecimiento por deformación cuando dice amplitud. ¿Ya? Por solución sólida, con otros elementos calientes y fundamentalmente el endurecimiento por precipitaciones a la hora de hablar de aleaciones más duras, hablaremos justamente de la endurecida por precipitaciones. Eso lo vimos en el capítulo pasado, ¿cierto? La clase pasada vimos endurecida por precipitación, o la anterior, no sé. ¿Sí? Ya. No es magnético. Ok, notación de las aleaciones de aluminio. Se subdividen en aleaciones de forja. ¿Ya? Me parece haber escrito esto la otra vez a propósito de cobre, creo, ¿cierto? ¿Cómo se decía en inglés? Forja, las aleaciones de forja. Se la tienen que aprender esa. Sí o sí que se lo tienen que aprender. Ahí está, la tercera prueba va a ser en inglés. No, ustedes responden en castellano, pero las preguntas van a venir en inglés. Ya. Through. No, through es a través. ¿Cómo se cree? Wrought alloys. Wrought. Olvídense de la W y es wrought. Es como wrought. Más o menos, algo así. Wrought. ¿Ok? Wrought alloys. Y los de colada o fundidos, cast alloys. ¿Ya? ¿Ok? Eso lo tienen que saber sí o sí. Así, wrought alloys, cast alloys. Ya tienen una notación bastante similar. Se las designa desde la 1 a la 8 para las aleaciones de forja. ¿Ok? ¿Ya? Los básicamente aluminios puros, digamos, con más del 99% son los 1 XXX, ¿ya? O triple X, para quien le guste más eso, ¿ya? Los aliados con cobre son los 2, con manganeso 3, con silicio 4, con magnesio 5, silicio magnesio 6, zinc 7 y otros elementos ahí
8. Y en el caso de, si esta cosa se trata de hacerla fácil, ¿no? Porque no sé por qué complican tanto las cuestiones. La designación en el caso de las aleaciones de colada, ¿ya? La diferencia, para diferenciarla de inmediato de una aleación de forja, es que se le intercala un punto ahí entre la doble X y la tercera, ¿ya? Y las primeras van de acuerdo, ¿ok? Pero aquí cambia. Por un real la perdía uno, ¿no? ¿Ya? Los tres acá son manganeso, mientras que acá los tres son silicio más cobre y o magnesio. En 4 te siguen de acuerdo con silicio, ¿ya? La 5 magnesio, 7 aquí es silicio magnesio, mientras, perdón, acá la 6 es silicio magnesio, ok, acá no hay 6, la 7 es zinc, ¿ya? 7 zinc, ahí están de acuerdo, 8 estaño y después 9, 8 aluminio. Así que, bueno, aquellos que trabajan bastante con aluminio terminan aprendiéndose obviamente todas esas nomenclaturas, ¿no? ¿Ya? De las aleaciones muy importantes, probablemente entre las más importantes, si es que no la que más se produce, son las aleaciones de colada con silicio, ¿ya? Las 4 son de las más importantes, ¿ya? Y las 3, eso en términos de las aleaciones de colada, ¿ya? En las aleaciones de forja, las 6, las 7, ahí vamos a ir viendo en detalle de qué se trata acá. ¿Ya? Temple, ¿qué es el temple? Porque ya lo hablamos a propósito del cobre, eso es temple. Cuando hablamos de designación de temple, ¿a qué nos referíamos? Esto rápido. No. Tiene que ir eso con cobre. No. Lo dijimos en algún momento. El uso de la palabra temple. Era otro uso para la palabra temple acá. Grado de trabajo. ¿Ah? Grado de trabajo. Es el grado de la lesión, ¿no? ¿Ok? Y que está no solo trabajo, sino que en el fondo con la condición en la que está trabajado el material. ¿Ya? Entonces, ¿y en inglés cómo era la palabra? Temper. ¿Ah? Por eso yo les insisto, porque después ustedes van a leer todas estas cosas en inglés. Si es aquí nomás que tienen la suerte de que el profesor les chauca estas cuestiones, después en la vida real, sorry. ¿Ah? ¿Ok? Así que por eso es importante que aprendan ese momento y no lo confundan, porque después cuando vean temper, ¿cierto? Entonces eso no es un revenido, en este caso es la forma en que está trabajado. Entonces tenemos las F, que son las condiciones simplemente de fabricado, no hay como vino, ¿ya? O recocido recristalizado, H son los endurecidos por deformación, ¿ya? Le siguen dígitos a la H después para indicar justamente el grado de deformación, ¿ok? Después tenemos las W, que son las tratadas en solución, ¿ya? O tratadas térmicamente en solución, ¿ya? Esto es un temple inestable, nuevamente, ojo, aquí estamos a la palabra temple aplicado acá, ¿ya? Para que no lo confundan. Temple inestable que se aplica solo a lesiones que envejecen espontáneamente a temperatura ambiente durante meses o años después del tratamiento térmico en solución, ¿ok? ¿Ya? Es decir, hay ciertas aleaciones que el endurecimiento o precipitación ocurre a temperatura ambiente, ¿ya? A lo que se le suele denominar envejecimiento, ¿ok? ¿Ya? Entonces, si una lesión está en estado W, es una lesión que está justamente inestable. ¿Por qué? Porque a lo largo de, tal como dice ahí, días, semanas, meses o años, esa cosa va endureciéndose de a poquito, ¿ok? Por lo tanto, esta designación va a ser específica solo cuando se indique el periodo de envejecimiento. Por ejemplo, aquí es más fácil, 20-24W, media hora ya envejece naturalmente, ¿ok? Y después están las aleaciones tratables térmicamente, y que son las T. Entonces aquí, ojo con esto, ¿ya? El término, cuando uno habla de aleaciones de aluminio, el término tratable térmicamente o aleación tratada térmicamente, ¿ya? Se utiliza para justamente cuando son aquellas aleaciones que endurecen por precipitación. ¿Vamos?
Porque claro, yo puedo tomar una aleación de aluminio cualquiera, hacerle una deformación en frío, por ejemplo, y después hacer un recocido de recristalización, y eso es un tratamiento térmico. ¿Ok? Sin embargo, a eso no le vamos a llamar una aleación tratable térmicamente. ¿Ya? ¿Ok? En aluminio se utiliza la palabra T, o la sigla T, y el término tratado térmicamente justamente para todo lo que tenga que ver con endurecimiento por precipitación. ¿Ya? Vienen algunos números después justamente para especificar de qué se trata. Entonces aquí nos vamos a aburrir un poquitito, pero es necesario darle una mirada a estas cosas para que lo tengan claro. Dijimos que las H eran las aleaciones endurecibles por deformación, ¿ok? ¿Ya? Y que por lo tanto entonces se le seguía con algunos números para definir qué es, qué grado de formación tiene, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos H1, solo endurecido por deformación, y luego tenemos un segundo carácter o número, ¿cierto? Designa la cantidad de trabajo en frío realizado, cuyo número 8 representa la condición de dureza total. ¿Se acuerdan en el cobre que hablábamos de un cuarto de dureza, media dureza, dureza total, dureza resorte finalmente? ¿Ok? Entonces aquí la idea es básicamente la misma, ¿ya? Entonces en la medida que van aumentando el número hasta el 8 es cuando ya se logró la mayor dureza posible para esa aleación, ¿ya? Entonces una dureza media, por lo tanto, sería justamente H1,4. El 4 está justamente en la mitad, indicando que está a media dureza, ¿ya? De un cuarto es H1,2 y se empleará un tercer dígito a menudo para indicar el grado de control de temple o para identificar un conjunto de propiedades mecánicas específicas. Después H2, endurecido por deformación y luego recocido parcialmente, que suele hacerse, ¿no? Es un recristalizado justamente para manejar la dureza final. Y H3, endurecido por deformación y estabilizado. Se aplica solo a lesiones que contienen magnesio, a las cuales se les da un calentamiento a baja temperatura para estabilizar sus propiedades. Ya avanzaremos un poquito por las lesiones con magnesio para explicar un poquitito eso. Bien, entonces, eso era para las aleaciones que son endurecibles por deformación. Pero teníamos las tratadas térmicamente también. Y aquí tenemos distintas posibilidades. T1, T2. Yo no me la sé de memoria, ni les voy a pedir a ustedes que se lo aprendan de memoria. ¿Estamos? ¿Okay? Esto solo tienen que entenderlo. ¿Vale? ¿Ya? Vuelvo a insistir, la gente que trabaja continuamente con esto, obviamente, termina aprendiéndose estas notaciones, o por lo menos algunas de ellas las más importantes, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos T1, T2, enfriamiento desde elevada temperatura del proceso de conformado, ¿ya? Y envejecimiento natural hasta estabilización sustancial. ¿Ok? O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Tomamos una lámina, un lingote, cualquier cosa, lo deformamos en caliente, ¿ya? Y desde ahí entonces se enfría y se le deja envejecer hasta que se estabilice, ¿no? Entonces, esas son las condiciones T1 y T2. T3, tratamiento térmico de solución, temple, trabajo en frío y envejecimiento natural hasta estabilización sustancial. Entonces, aquí, ojo, ahora, se hizo el tratamiento de solución, se templó, ahora se templó, se enfrió rápido, ¿ok? Ya, luego se trabajó en frío y inmediatamente entonces se deja envejecer. T4, tratamiento térmico de solución, temple y envejecimiento natural hasta estabilización sustancial. ¿Cuál es la diferencia con la T3? La T3 está trabajada en frío previo al envejecimiento, ¿ya? La T5 igual a T1, pero con envejecimiento artificial, es decir, para lesiones que envejecen entonces a temperaturas mayores, ¿ya? La T6 igual a la T4, es decir, tratamiento térmico de solución, temple, ¿ya? Pero con envejecimiento artificial. T7, tratamiento térmico de solución, temple y sobre envejecimiento o estabilización. Y finalmente T8, tratamiento térmico de solución, temple, trabajo en frío y luego envejecimiento artificial. Y T9 y T10, distintas combinaciones de 8. ¿Ya? En el handbook ustedes van a encontrar mucho más detalles de esto. Esto está súper resumido aquí, ¿ya? Y en el
texto, en uno de los textos que les voy a pasar hay más detalles también sobre esas cosas. Pero eso son básicamente ¿ok? Por lo tanto, entonces hasta ahora, ¿qué tenemos? Ya, tenemos aleaciones de forja y tenemos aleaciones de colada, ¿cierto? Distintas aleaciones, obviamente, con distintos elementos aliantes y por lo tanto con su denominación determinada. ¿Ya? Designaciones de temple para ver el estado en que está trabajada, ¿ya? Y finalmente los detalles para las que son endurecibles por deformación y para las que son tratables térmicamente. ¿Ok? Eso es lo que es. Profe, Diga. las aleaciones que se endurecen a temperatura ambiente no se utilizan generalmente a temperatura ambiente porque cuando alcanzan un envejecimiento ya como máximo, por decirlo así, ya no serían, o sea, el envejecimiento después, la precipitación en el envejecimiento es mala porque cuando es mucha. No, esas aleaciones no suelen sobreenvejecer. Ya. Solo si les pega un calentón va a sobreenvejecer. Ya. ¿Ok? ¿Ya? Pero por ejemplo esa que decía que en media hora se envejece a temperatura ambiente. Claro, ¿ya? Entonces va a partir de una dureza y hace media hora y alcanza su día y se queda. Y se queda, no hay que estabiliza. ¿Ya? ¿Hay alguna forma de que el aluminio alcance cercana a que el aluminio el próximo lunes tráigame esa información. ¿Ya? ¿Ah? ¿Es para contar los aluminio que son antecedentes de eso? ¿Ya? Eso de aluminio con silicio, casi. Mira, hay unas aleaciones que se usan en aeronáutica, justamente que con el crecimiento de precipitación se puede lograr dureza bastante alta. No sé si equivalente a una C, ¿ya? Pero definitivamente en razón de resistencia a peso, sí. ¿Ya? Ahí sí. ¿Ok? Eso sí. Lo otro, vamos a preguntar al profesor Gonzalo que se sabe todas esas cosas. Él lleva años trabajando con aluminio, se sabe esas cosas. No, pero... ¿ya? Aparte de formar el frío, ¿cierto? Que es una de las formas de endurecer entonces, podemos disolver elementos en solución sólida, lo típico, ¿cierto? Endurecimiento por solución sólida, ¿ya? Habíamos dicho ahí que eran los principales mecanismos de formación, endurecimiento por solución sólida o bien precipitación, ¿no? En el segundo justamente nos habla en el fondo del endurecimiento por precipitación, que son las tratables térmicamente, y si ustedes se fijan, la primera habla justamente de las aleaciones no tratables térmicamente, a lo que me refería adelante, ¿no? ¿Ya? En ese caso, entonces justamente la forma de endurecer esas aleaciones es dispersar constituyentes de segunda fase. ¿Ok? ¿Ya? Una dispersión de constituyentes así que sean como relativamente duros, digamos, que le otorgan una dureza final al material. Tenemos ahí un gráfico típico de solubilidad versus temperatura, ¿cierto? Vemos zinc, magnesio, cobre, silicio, manganeso, cromo, justamente, ¿ya? Que son los elementos más comunes que se le añaden. Y entonces este monito está justamente en el ASM Handbook de aluminio y da todas las posibles combinaciones que tenemos entre aluminio, zinc, magnesio, cobre, manganeso y silicio, ¿cierto? ¿Ya? Y estas son las mismas que aparecían justamente en la anotación inicial, ¿ya? Aquí vemos que aleaciones aluminio, magnesio y aluminio, manganeso son endurecibles por trabajo, es decir, solo por deformación, digamos, en frío, en el fondo, que tú las puedes endurecer. ¿Ok? Estas, las aluminio silicio y las aluminio silicio cobre, como les mencioné antes, son justamente de las aleaciones fundidas, que son las que más, probablemente uno de los mayores tonelajes producidos en aleaciones fundidas. ¿Ya? Y las endurecibles por envejecimiento las tienen ahí aluminio cobre, cobre magnesio, magnesio silicio, zinc magnesio, cobre.
¿ya? Entonces, con eso se obtienen, es siempre el mismo principio de endurecimiento por precipitación. ¿Okay? Solo que los precipitados son más o menos complejos dependiendo de si tengo 1, 2 o 3 elementos de aleación como los que aparecen. ¿Ya? Ok. Veamos un poquitito aquí. Ahí tenemos forja, elementos distintos, ¿ya? Chapas, flejes, tubos, alumbrones, perfiles, barras. ¿Ya? Pueden ser termotratables o no, tratables térmicamente, ¿cierto? O no. ¿Ya? Obviamente ya lo vimos que cuando una lesión es tratable térmicamente, primero la vas a deformar y después la vas a tratar. ¿Ya? No la vas a deformar en frío posterior al tratamiento térmico, no tiene ningún sentido hacer eso. ¿Ya? En estas aleaciones de forja normalmente tenemos justamente una matriz de solución sólida de aluminio, ¿ya? Y otras fases que se pueden formar en la solidificación, por ejemplo en el caso de la presencia de silicio, hierro, que formen fases intermetálicas que no son muy buenas. ¿Ya? En el texto que les voy a pasar van a ver una cantidad enorme, gigantesca de nombres de posibles precipitados, justamente en los cuales los voy a guiar un poquitito en eso. ¿Ya? Además de esas fases que pueden precipitar durante la solidificación, que normalmente son indeseables, tendremos los precipitados durante el tratamiento térmico, o bien los dispersoides, estos de lo que se habla al interior de los cristales aluminio. ¿Ya? ¿Qué se usa normalmente para eso? Manganeso, cromo y circonio, que forman entonces fases ahí complejas entre el manganeso y el aluminio, el cromo y el aluminio, el circonio y el aluminio. Ahí vamos, no me acuerdo si están aquí en esta tabla, si no la buscamos. De las aleaciones para forja tenemos las no tratables térmicamente, ¿okay? Y que por lo tanto se endurecen por deformación plástica en frío, se endurecen por solución sólida, y las tratables térmicamente, ¿okay? ¿Ya? Donde tenemos un tratamiento de bonificado. Por bonificado se entiende todo lo que está ahí: solución inicial, más temple, más precipitación. ¿Okay? A eso le denominan bonificado, ¿ya? El tratamiento. Bien, vamos en detalle a las no tratables térmicamente. Tenemos las aluminio manganeso, por ejemplo, ese que está ahí. En este caso, la deformación será normalmente por acritud, ¿cierto? Por deformación en frío. ¿Ya? La serie 3000 son las aluminio manganeso. 1 a 1,5% de manganeso mejora la resistencia mecánica, mantiene buen comportamiento de la corrosión, alta ductilidad. Se favorece por la precipitación de dispersoides ricos en manganeso que proporcionan además un endurecimiento adicional. Se utiliza, todos ustedes probablemente entonces han usado esa aleación en algún momento. ¿Okay? Ya, usa bastante en latas de bebida. ¿Ya? Si ustedes se fijan, no hay precisamente una gran solubilidad de manganeso en aluminio, ¿ya? Y por lo tanto entonces efectivamente es fácil que existan dispersoides de este tipo, aluminio 6 manganeso o ese tipo de cosas justamente formadas, ¿no? ¿Ya? Aluminio magnesio, la serie 5000. Si ustedes se fijan, dentro de las aleaciones endurecibles por envejecimiento o tratables térmicamente, ¿ya? Aparecen unas que contienen magnesio, pero no solo. ¿Ok? ¿Ya? ¿Cómo no solo? No solo, en estas están No solo. cobre, magnesio, magnesio, silicio, zinc, magnesio, cobre. ¿Ok? No, por eso, en las endurecibles por tratamiento de envejecimiento. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, justamente lo que estaba en la frase de ahí que decía que estas aleaciones de aluminio y magnesio no responden ya por sí solas, digamos, al endurecimiento por deformación. Si ustedes se fijan, por el tratamiento térmico, si ustedes se fijan, cumple con una de las necesidades, que es que hay un aumento considerable en solubilidad con la temperatura, ¿ok? Pero si ustedes hacen un tratamiento de solución de instalaciones para después
intentar envejecerles y endurezcan, ¿ya? Entonces no hay una respuesta al respecto, ya sea por la cinética, ya sea porque los precipitados en sí no son coherentes y por lo tanto entonces no arrancan, ¿ya? Entonces, pero sí mejora, produce un endurecimiento por solución sólida, obviamente mejora la corrosión, el comportamiento de la corrosión, sobre todo en ambientes marinos, ¿ya? No se usan más allá de un 5,5% justamente por esta caída en solubilidad, ¿no? Aplicaciones criogénicas, entre otros, en ambiente marino, justamente por la resistencia a la corrosión, ¿ya? Si ustedes se fijan, sobre 3,5%, aquí si uno mira el diagrama de fase, bastante menos que eso, debe ser un 2%, será eso probablemente, más o menos, ¿no? Ya a los 100 grados, que es más o menos lo que se mantiene estable esta temperatura ambiente, ¿ya? Pero más o menos hasta 3,5% en la práctica de supermanencia en solución sólida. Por sobre eso van a tener magnesio 2, aluminio 3, y que en contenido razonable producirá un adecuado comportamiento en términos de propiedades mecánicas, de resistencia a la corrosión, pero que a mayores contenidos que 5,5% en peso, justamente esas propiedades comienzan a bajar, y por eso que solo se utilizan las talleres. ¿Ok? Veamos algunas de las propiedades que tenemos acá. Resistencia a la tracción, ¿ok? En aleaciones de aluminio magnesio, ¿ya? Toda la serie 5000 justamente, que es la que como va aumentando en el fondo con el porcentaje de magnesio la resistencia a la tracción, y si ustedes se fijan está graficado hasta el 5%, que son en el fondo más o menos las aleaciones comerciales, ¿ok? Entonces una de las preguntas posibles que ustedes pueden esperar en una prueba, por ejemplo, es ¿qué aleación tiene mayor resistencia a la tracción? ¿La 50-50 o la 50-86? No va a estar en el diagrama, que van a tener que ponerse de memoria, ¿okay? O yo le voy a poner ese monito, o le voy a borrar todos los números, y ustedes tienen que escribir los números ahí en el orden que está entregado. Ya. No, obviamente que no. ¿Ya? Obviamente que no, lo estoy diciendo justamente porque no vayan a perder tiempo en hacer eso. Ustedes lo que tienen que hacer es entender estas cosas, ¿vale? ¿Ya? Ustedes ya saben cómo se construyen estas curvas, no vamos a volver a ese asunto, así que ahora simplemente las vemos, ¿ya? Resistencia a la tracción, resistencia a la fluencia, alargamiento, ¿ok? Obviamente van de la mano, la resistencia a la tracción a la fluencia y el alargamiento disminuyendo cuando estas se laminan, ¿ok? ¿Ya? Y por lo tanto claramente se ve el endurecimiento por deformación. En este caso tenemos el aluminio 1100 que está ahí, ¿cierto? Que es uno de los aluminios puros, digamos, ¿no? Comercialmente puro, ¿ya? Y comparado entonces con el aluminio manganeso en este caso, ¿ya? Y las dos aleaciones, las 50-50 y 50-52 del aluminio manganeso, ¿ya? Están todas estas informaciones. Bien. Aleaciones tratables térmicamente. Tenemos un cuadro resumen aquí, ¿ya? Abajo, sistemas varios posibles ahí, de los que existen, ¿ya? Ya vimos que, para que un pequeño recuerdo simplemente para que nos demos cuenta, lo más utilizado son esas combinaciones de ahí, esas 5 que tenemos acá, pero ¿ya? Existen inclusive más que eso, ¿no? Y en estos sistemas entonces ahora están considerados solamente como sistemas binarios, en este caso en la tabla que tenemos acá, ¿ya? El tratamiento ustedes ya lo conocen, solución sólida. Entonces, señor. Hace un rato dijo que tratado técnicamente significaba endurecido por deformación. No, porque es la ahora ya está más grave. ¿Y por qué no andas con polera, no? Está fresquecito, está rico andar con polera. Se te arregló el termostato, parece.
Bueno, ya saben, ¿cierto? Se eleva la temperatura para tener solución sólida, luego se templa y se hace el tratamiento de envejecimiento posteriormente a alguna temperatura intermedia según corresponda, ¿no? Por natural se le considera temperatura ambiente, artificial cuando se eleva la temperatura, ¿ya? Aquí hay los rangos típicos, 120 a 200, y los tiempos típicos de 3 a 24 horas, justamente cuando estamos hablando particularmente de envejecimiento artificial, ¿ya? Y entonces tenemos aquí algunos sistemas, y lo que estamos viendo acá, ¿ya? Ojo con lo que nos dice aquí, por ejemplo, aluminio silicio. Este es un sistema como eutéctico donde el XC para el aluminio silicio está en torno al 12%. Ya sería el típico eutéctico aluminio silicio, ya a 577 grados Celsius en ese caso. Ok. En el otro extremo de por acá, ya que dice 100%, ya, en realidad no es silicio puro, pero es casi ¿ya? Una pequeña solubilidad, que es justamente lo que está indicado ahí, ¿ya? Y nos indica la naturaleza básicamente del precipitado que se forma en los distintos sistemas, ¿ok? ¿Ya? Está el máximo solubilidad indicado ahí también para cada uno de los sistemas. Ya. Aquí hay un ejemplo de aplicación, ¿ya? En una parte de la ala que tiene esa forma y que se llama Extra 2. Eso lo aprendí, créanlo, ¿no? Hace muy poquito. Tenéis idea que eso se llama Extra 2. ¿No? ¿Cómo? Extra 2. No me preguntes por qué, yo no respondo. Pero, ¿Okay? ¿La figura? Sí, esa parte del ala que hace eso, ¿ya? A eso le llaman Extra 2. Ya, aprendí hace poquitito, de hecho esta presentación a partir del texto, esta es una presentación que está hecha básicamente a partir del texto que les tenía que enviar en la semana, que no se los envié, por eso no lo estudiaron, porque no lo hubieran estudiado de seguro, ¿ya? Pero para no someterlos a presión no se los quise enviar antes, ¿ok? Y a partir de ahí lo hizo una alumna de doctorado y ella sacó también otros ejemplos de algunas otras cosas, ¿okay? Y entre esos se encontró justamente con el Extra 2 del ala. Ahí ella me enseñó eso, ¿okay? Entonces estábamos viendo de las aleaciones tratables térmicamente, ¿okay? Ya una de las más utilizadas justamente son las aleaciones aluminio-cobre, ¿okay? Ya, de hecho probablemente fueron de las primeras aleaciones tratables térmicamente, ¿ok? ¿Ya? Y se les conoció, y hasta el día de hoy se les conoce todavía como duraluminio. Siempre existe la confusión porque suena como a duraluminio, sí, es porque se endurecen por precipitación, están al color, ¿no? Ya que se endurecen, por eso les llaman duraluminio. No es por eso. Es porque el inventor de este asunto fue un alemán que era de duro. Y no, en serio. ¿Ya? Y no es broma. ¿Ya? Entonces, a partir del apellido de él, quedaron esas cosas como duraluminio y que coincidentemente en español suena a un aluminio duro. ¿Ya? ¿Ok? Así que eso es. Normalmente se añade magnesio y silicio para elevar la resistencia. Y si nos vamos una vez más acá, ¿cierto? Justamente tenemos acá, ¿ya? Por ejemplo, aluminio-cobre, magnesio, ¿ya? Tenemos aluminio, zinc, magnesio, cobre, también tenemos con zinc, ¿okay? O sea, tenemos varias posibilidades, ¿no? Se pueden entonces combinar de distintas maneras. El cobre es el que forma los precipitados endurecedores de los que hablamos. Eso ya lo conocen, ya vieron las fotitos y todo eso, ¿ya? Y el magnesio lo que hace es acelerar el proceso, ¿ya? Además se puede añadir níquel para mejorar el comportamiento mecánico a temperatura elevada, titanio, circonio, vanadio y son afilantes de grano. Todos esos son los típicos polvitos chimbiricó con los cuales se trabajan en las fundiciones y en el fondo modifican levemente las
las propiedades. ¿Ok? ¿En qué se usan mucho? En remaches. ¿Cómo se les utiliza, por ejemplo, en remaches? Algunas de ellas son envejecibles naturalmente. ¿Ok? ¿Ya? Por lo tanto, lo que se hace es que se fabrica el remache y se congela. Se mantiene congelado. ¿Ok? Entonces, se coloca el remache en el avión, se va sacando congeladito, se coloca el remache, ¿ya? Y en una cosa de un tiempo breve, de un par de horas o algo por el estilo, endurece y queda ahí. ¿Vamos? ¿Ya? Eso es típico. ¿Ya? Un poquitito de las cosas que ya hemos visto, ¿ya? Microestructuras posibles en una aleación de aluminio 4% cobre. Ese sería las dos posibilidades. La ideal, que precipita al interior, pero todos sabemos que siempre va a haber una copiosa precipitación en los bordes de grano, ¿ya? ¿Okay? Por lo tanto es lo que en el fondo se puede obtener ahí en esa precipitación, ¿ya? Y lo que precipita en este caso es esa fase teta que tiene un 54% aproximadamente está basado en un 54% aproximadamente de cobre, ¿ya? Esto ya lo hemos revisado hasta el cansancio, así que temple, solución sólida y posterior envejecimiento para obtener las cosas que ustedes saben, que las vamos a recordar de nuevamente acá, ¿ya? Detalles acá ya más prácticos, justamente de la aleación 4 cobre. A 515 grados se solubiliza, se templa, y con lo cual se evita justamente ese precipitado, el teta, que es el CuL2. En realidad el teta no es CuL2. ¿Ok? ¿Ya? Anoten eso, por favor, porque quiero que ustedes lo vean vean eso y descubran bien por qué. Busquen el diagrama aluminio-cobre, ¿ok? Y ¿qué porcentaje atómico tiene el CuL2? ¿Qué porcentaje atómico de cobre? O de aluminio, sí. ¿Ah? 2/3. El CuL2, ¿ya? ¿Ok? Justamente el que precipita naturalmente si yo lo dejo enfriar con toda calma, como lo que está ahí. Bien. Saquen la cuenta a qué porcentaje en peso corresponde eso. No ahora. ¿Saben hacerlo? Si no lo saben hacer, porque se me lo olvidó, recuérdenlo. ¿Ya? Tampoco ahora. Pero para el próximo lunes se habrán acordado. ¿Ok? ¿Ya? ¿Cómo se hace más o menos? ¿Quién se acuerda más o menos cómo se pasa de porcentaje atómico o fracción atómica a fracción en peso? ¿O viceversa? ¿Ah? Con los pesos moleculares de peso. ¿Me acuerdan? La profesora Estela se los enseñó. Si no, voy a ir a preguntar si les enseño eso. ¿Me puede contarlo o no? Yo sé que se los enseño. ¿Ya? Así que... Ok. La fórmula es bien sencillita, entonces háganlo. Bueno, y se van a dar cuenta que efectivamente eso no corresponde, ¿ya? Nunca calza. Lo que está ahí en el diagrama de fase no calza exactamente con el equivalente a un 54% más o menos lo que estamos viendo ahí de cobre, ¿ya? Entonces la fase teta se basa en CuL2, pero no es exactamente eso. Es una fase no estequiométrica. ¿Ok? Ya. Entonces se hace el temple, se evita la precipitación del CuL2 y se hace el tratamiento de precipitación justamente de segunda fase, un poco de acuerdo a lo que ya veamos. Aquí tenemos
una notación un poquitito distinta de lo que habíamos visto en algún minuto, ¿okay? Ahí tenemos en el fondo lo que sería el tratamiento completo, ¿cierto? Solución sólida, Guinness Preston 1, Guinness Preston 2 o teta 2', teta prima finalmente y finalmente teta, que sería ya cuando se sobreenvejeció. Y lo que estaba mostrando acá justamente son las estructuras distintas con sus tamaños aproximados en Armstrongs, justamente ya tienen los planos de coherencia, ¿ya? Coherencia o semicoherencia, y finalmente el teta, que es totalmente incoherente, que es lo que habíamos visto en su momento, ¿cierto? Donde los máximos niveles de dureza se van a alcanzar justamente cuando yo tengo una combinación de estas cosas, y con esto ya se simplemente sobreenvejece. ¿Ok? ¿Ya? Entonces hay distintas notaciones, vuelve a existir para recuerde que la zona de Guinness-Preston básicamente corresponden prácticamente a cobre casi puro. ¿Ya? ¿Okay? Aquí tenemos los espesores justamente por aquí. ¿Ya? Son unos discos de aproximadamente 100 Armstrongs de diámetro. ¿Okay? Y con unos pocos átomos de espesor. Así de chiquititos son las zonas de Guinness. ¿Ok? ¿Ya? Las zonas de Guinness-Preston 2, que serían las que vienen a continuación, ¿ya? Se van engrosando y ya tenemos de 100 a 1000 Armstrong, ya pasan a 10 a 40 Armstrong de espesor, ¿ok? ¿Ya? Y con estructura cristalina tetragonal, etc. ¿Ya? Las zonas de Guinness-Preston aumentan aún más la dureza del material. Recuerden que la curva va haciendo así. Tienen un plató, en algunos casos, no siempre, en algunos casos presentan un plató y después viene esto, ¿no? ¿Ok? ¿Ya? Ahí tenemos fotografía. La figura a la izquierda justamente es una imagen bastante buena porque nos está mostrando cuál es el efecto de deformación sobre la red y por lo tanto ese es el fenómeno de endurecimiento. Ese efecto de deformación es el que hace que se traben justamente las dislocaciones. Y en la figura a la derecha, como lo habíamos visto de las fotos del Brooks, justamente ahí tenemos también la zona de Guinness-Preston entonces mostrada. ¿Ya? En la fase teta prima, ya que es la etapa siguiente, viene un engrosamiento, ¿ya? ¿Okay? De 100 a 6000 Armstrong, ya, ¿okay? Y con esos espesores ya unos 150 Armstrong. Y la fase teta finalmente ya es la fase de equilibrio, que correspondería entonces a, como les digo, prácticamente lo que es el CU-AES, ¿ok? Y cuando se reblandece. Ahí tienen algunas curvas justamente mostradas en este caso, ¿ya? Distintas curvas con de distintas procedencias en esta, y esto corresponde a las curvas que están en el ASM Handbook justamente, ¿ya? Ustedes se fijan acá, tenemos 30 minutos, un día, una semana, 2 meses, un año. Tenemos una escala hasta de un año en este caso, ¿ya? En este caso tenemos 121 grados Celsius como temperatura mínima. Si ustedes se fijan, esto toma más o menos, ¿ya? Uno puede hablar de un par de horas para que comience a endurecer, pero va a estar un año y la temperatura, la dureza continúa aumentando.